Buenos días, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que Dios nos regala. Ahora sí, fresquecito, gracias a Dios, después de tanta calor. Bueno, podemos disfrutar de un día agradable, algo fresquecito. Sé que gracias, Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él nos da, porque todas las cosas nos ayudan a bien y Dios como buen Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que le damos gracias, Señor, por permitirnos ver un nuevo amanecer y poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos en esta bonita mañana, en esta bonita mañana que ya estamos aquí para aprender juntos la palabra de nuestro Dios, que eso es lo más importante, que usted y yo aprendamos juntos la palabra de nuestro Dios. Más en estos tiempos que casi ya no se lee la palabra de Dios, que casi, si usted mira a los jóvenes de hoy, ya los jóvenes de hoy ya no quieren, eh, no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, muy importante que usted y yo animemos a los jóvenes a que busquen y que lean la palabra de Dios, porque es muy importante que leamos todos la palabra de nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por cada uno de ustedes que nos pueden acompañar y que nos apoyan para seguir haciendo esta labor. Usted es muy importante para que nosotros continuemos con la labor de predicar la palabra de nuestro Dios. Cuerpo, somos un cuerpo con diferentes funciones, pero lo hacemos todo para honra y gloria de nuestro Dios, para hacer lo que Dios nos encomendó, que era ir y predicar el Evangelio. Así que gracias a usted que se conecta con nosotros, nosotros podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, podemos seguir predicando la palabra de Dios. Así que gracias a cada uno de ustedes que siempre está cada mañana acompañándonos en cada enseñanza. Así que, y si usted también tiene algún comentario positivo, la palabra de Dios no es para contender, no es para estar discutiendo en quién tiene la razón, quién no la tiene. La palabra de Dios se explica sola. Ella sola se explica, solamente hay que saberla entender, hay que saberla disfrutar. Entonces, muy importante que usted y yo busquemos la manera de entender la palabra de Dios, de atesorarla, de no buscar la manera para discutir o para usarla como golpe de espada, como dice Proverbio, ¿verdad? Que muchos usan la palabra como una espada para herir, para destruir. La palabra de Dios es para instruir, es para corregir, es para animar, o sea, es para edificar, más que todo es para edificar. Y es muy importante que nosotros usemos la palabra de esa manera para, para edificar a otros. Debe de ser nuestro deseo de, 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 de edificar más que todo, de ayudar para que otros vengan a Cristo, para que otros sean salvos también, porque si empezamos desde que, vamos a decir así, desde que venimos a Cristo, si empezamos a usar la palabra nada más para estar en contra de alguien, para estar discutiendo con alguien, pues entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque la palabra de Dios no es para destruirnos, no es para agredirnos unos y otros, sino es para edificarnos. Para eso es la palabra de Dios, para edificarnos, para hacer cada día más, dice la palabra de Dios, para que lleguemos a la imagen del Hijo, para que lleguemos a reflejar la, la, la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que esa debe de ser nuestra tarea, nuestra labor, el edificarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, animarnos unos a otros, más ahora que dice más ahora que vemos que estamos en los últimos tiempos, estamos ya listos, ya casi para salir
y irnos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano Patrash Mashi. Dios le bendiga. God bless you. Le voy a decir good morning. Usted es good night, pero nosotros somos good morning. Así que Dios le bendiga y gracias por conectarse con nosotros. Usted está allá en Pakistán me parece, ya ni acuerdo. Entonces, pues gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Saludos y bendiciones hasta Pakistán, donde usted se encuentra. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios y nosotros debemos de estar. Dios te bendiga, Rubén. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana. Entonces, muy importante, mis amados, muy importante que usted y yo usemos la palabra para animarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Eso es muy importante y créame que si lo hacemos de esa manera, pues vamos a estar haciendo las cosas correctamente. Así que gracias, Señor, por ello y gracias a Dios por su vida, esperando que Dios le acompañe en este día, que sea Dios quien le dirija en todo lo que usted vaya a hacer en este día y que terminemos el día con bien, porque yo creo que es el deseo de todos de terminar bien nuestro día y volver a casa. Todos aquellos que salen, ¿verdad?, a sus trabajos, pues su deseo es salir, regresar con bien a casa. Así que gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes y porque podemos estar aquí todos reunidos. Así que gracias, Señor. Fíjese que la palabra es tan amplia que nunca vamos a terminar de leerla y de entenderla, porque es todo lo que se dejó escrito, es muy importante. Dice, hay un texto que dice que todo se va a cumplir, aún la tilde, ni la tilde de una letra, dice, pasará sin cumplirse. Entonces, todo se va a cumplir, por eso es muy importante que usted y yo leamos la palabra de Dios, pero con un deseo de entenderla y de atesorarla y aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo es que yo disfruto el Evangelio? Bueno, cuando la aplico a mi vida, cuando yo la vivo de esa manera, entonces yo puedo sentirme feliz y satisfecho del Evangelio cuando lo vivo en mí, Entonces, muy importante que como le comentaba, en estos tiempos tan difíciles, en cuestión difíciles, no le voy a decir de la vida, porque gracias a Dios pues estamos bien. Difíciles en el sentido que ya la palabra de Dios casi no se usa, que casi no se lee, que solamente cuando estamos en la iglesia la escuchamos, pero que realmente ya no se lee en casa. Entonces, fíjense que me mandaban un video del hermano del pastor Adulcin, donde él dice, ¿verdad?, las características para ser un cristiano. Y dice, si tú eres un cristiano que no lees Biblia en tu casa, que no oras en tu casa, que no ayunas en tu casa, entonces tú no eres cristiano, eres un religioso que solamente va y escucha en la iglesia y listo. Pero yo creo que debemos tanto leerla en casa como escucharla en la iglesia, pero más que todo, hermanos, es saberla aplicar a nuestra vida, saberla vivir dentro de nosotros, porque la palabra de Dios es para vivirla en nuestra vida, para aplicarla en todo lo que nosotros somos, en toda nuestra esencia. Entonces, muy importante, mis amados, que usted y yo logremos no entender, más que todo, a aplicarla y a disfrutar el Evangelio y hacer la diferencia en este mundo, porque hoy en día hay una confusión tremenda que el enemigo está haciendo, en que puedes vivir como quieras, o sea, nomás con ir a la iglesia y es suficiente. Entonces, no es así. El verdadero Hijo de Dios nace de nuevo, renace, dice el apóstol Pedro, renace y empieza una manera de vivir muy diferente y también la empieza a aplicar. Entonces, pues gracias, Señor, por ello. Bonito día, hermana Marta, gracias por estar aquí con nosotros. Dios le bendiga. Y bueno, así es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, muy importante, mis amados.
Y mire, estamos viendo aquí la epístola de los Efesios y precisamente de eso habla la epístola de los Efesios. Es la iglesia que Dios planeó, es la iglesia que Dios quiere y que es muy importante que usted y yo la atesoremos, que usted y yo la comprendamos o la entendamos, aunque muchas de las veces no logramos entenderlo todo, pero al paso del tiempo lo vamos entendiendo y lo vamos viviendo. Estábamos viendo aquí que esta iglesia, bueno, esto fue escrita a los Efesios, pero dice el apóstol Pablo que él es un apóstol. Entonces, que hoy en día muchos se llaman apóstoles, pero hay características que ya vimos en el programa pasado para decir que tú eres un apóstol. Una de ellas es haber andado con Jesucristo y haber recibido del propio Jesucristo el apostolado. Entonces, el apóstol Pablo no anduvo con Jesucristo, pero se le apareció después de resucitado. Se le apareció, por eso él dice, casi en todas sus epístolas, como dice aquí el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios. El fundamento de su apostolado era por la voluntad de Dios, o sea, no era algo que él se puso, no era algo que él se autollamó, sino que dice por la voluntad de Dios. Porque más adelante nos dice, ¿verdad? En una de sus cartas nos dice, que yo no me lo merecía, que yo era un perseguidor, yo era alguien que mataba a aquellos cristianos. Entonces dice, no me lo merecía, pero por la voluntad de Dios y como un abortivo, dice él, pues ahora soy apóstol. Y podemos verlo en todas sus cartas que casi siempre dice por la voluntad de Dios. O sea, no fue algo que él se puso o que él se autollamó, sino que él dice por la voluntad de Dios. Y usted lo puede ver allí en primera epístola de Corintios 1:1, en segunda de Corintios 1:1, en la epístola de los Colosenses 1:1, en segunda epístola de Timoteo 1:1. En todos estos pasajes bíblicos, Pablo estaba diciendo que él era un apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, él está escribiendo a los santos, o sea, porque muchas veces queremos aplicar la palabra de Dios a cualquier persona, o apenas una persona apenas va un día a la iglesia y yo ya le quiero aplicar toda la Biblia. Y no es así, no es así. Entonces, es a los santos, a los hijos de Dios, a los creyentes, porque muchas de las veces, fíjese, suele pasar que estamos, un esposo va un día que no es creyente, pero va un día o dos ahí a la iglesia, un tiempecito de la iglesia, o viceversa, ¿verdad? El esposo es cristiano y la esposa va de repente y escucha ya. Pero luego queremos aplicarle la Biblia a esas personas que solamente fueron por acompañar a la pareja, a la esposa o al esposo, y le queremos aplicar la Biblia. Entonces, por eso dice a los santos, o sea, y más adelante vamos a ver, a los creyentes. La palabra de Dios es para aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. A ellos yo les puedo exigir que cumplan con lo que está escrito en la palabra, pero no a todas las personas, porque a veces mi hijo, vamos a suponer que el hijo no va a la iglesia y yo le quiero aplicar, porque la palabra de Dios dice, pero él no ha creído, no es apartado para Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice a los santos. Y la palabra santos viene del idioma original en el griego, que es agios, y es decir, separados o apartados para el uso único de Dios. Acuérdense que habíamos dicho que era cortar y apartar, o sea, apartados, cortar y apartados. Somos apartados para el uso de Dios, como allá en el tabernáculo o en el templo, donde había cosas consagradas que decían que eran apartadas para Dios, para el uso de las cosas de Dios. Entonces, nosotros somos apartados para el uso de Dios, para ser usados por Dios, para que me entienda. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser usada por Dios, ni le puedo aplicar la palabra de Dios.
Entonces dice, y después dice a los fieles en Cristo Jesús. Se fija, a los fieles en Cristo Jesús, a los creyentes, dice los fieles, y los santos son la misma persona. Un santo debe de ser santo y un creyente debe de ser fiel. Un creyente es una persona que ha confiado en Cristo, y un santo también. El término santo es el aspecto del creyente en una relación con Dios, mientras que el término creyente es el aspecto del creyente en la relación con las personas. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo a los santos que están en Éfeso. Y ya lo dijimos, que no era solamente que estaba en Éfeso, sino que le dijo, hay otra epístola donde dice, diles que te lean la carta del Éfeso. Era para ser leída por todas aquellas iglesias que estaban en Asia Menor, y que ahora es para nosotros, porque dice para los santos, y nosotros somos alguien que estamos apartados para el uso de nuestro Dios. Dice, el ser salvo significa estar en Cristo, por eso dice a los santos en Cristo, es decir, unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos irrevocablemente y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese bien, yo vengo y acepto a Jesucristo en mi corazón, soy un creyente, pero cuando soy bautizado por el Espíritu Santo me une al cuerpo de Cristo. Vengo a ser parte del cuerpo de Cristo, y eso lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Hemos sido, hermanos, colocados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno en Él, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos, todos fuimos unidos, todo aquel, tanto judío como gentiles, que aceptamos a Jesucristo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, venimos a ser unidos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hay personas que aceptan a Jesucristo, pero no nacen de nuevo, no son llenos del Espíritu Santo, nunca logran estar unidos al cuerpo de Cristo, sino que siempre están apartados del cuerpo de Jesucristo. Pero una vez que el Espíritu Santo nos llena, o sea, nos bautiza en el Espíritu, entonces nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo. Igualmente, allá en 1 Corintios 6, 7, el apóstol Pablo dijo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros les pertenecemos a Él, y no hay nada más hermoso que eso. Así que nosotros estamos unidos a Cristo. También Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese que siempre dice en Cristo, o sea, en el cuerpo, unidos a Cristo. Ninguna condenación hay. Así que el estar unido a Cristo es un gran logro para la salvación. Así que esta expresión de estar en Cristo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo allá en San Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente y estamos unidos a Él. Así que la cabeza está en el cuerpo y el cuerpo está en la cabeza. Mi cuerpo no se puede mover sin que la cabeza lo dirija. Ahora, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en Cristo, que es la cabeza, y todas las verdades de esta epístola, bueno, de los Efesios, giran alrededor de esta gran verdad. Así que dice aquí el versículo 2, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia ya lo hemos explicado muchas veces. La gracia es un don no merecido. Yo no necesito hacer nada para ser salvo más que creer en Jesucristo. No es por obras. Muchos creen que por las obras que hacen se merecen el cielo, y no es así. La gracia es la que nos
es un don, es un regalo de Dios la salvación a todo aquel que cree. Dice que cree. Si usted cree en Jesucristo, usted viene y le acepta como su Salvador, y esa es la gracia, que todos nuestros pecados son perdonados. Todos los que hicimos anteriormente sin Cristo son perdonados. Así que la gracia era la forma de saludar entre los no judíos del tiempo de Pablo. El término griego equivalente era charis. En la actualidad se utiliza entre los griegos una forma parecida, y Pablo añadió y paz. Es el saludo del mundo religioso, es la palabra y hoy en día casi siempre se anda escuchando ahora eso, shalom, o sea, paz, porque ya todos decíamos la paz, ¿verdad? Entonces, era un saludo que ellos usaban. Por eso dice el apóstol Pablo, gracia y paz. Entonces, Pablo toma estas dos palabras que constituían un saludo común en la época y les dio un significado hermoso, enviándolas a las alturas. La gracia de Dios es el medio en el cual nos salvó. Dice allá, fíjese bien, y Pablo siempre menciona en el orden la gracia antes que la paz, o sea, gracia y paz. Como dice allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Recuerde que antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, éramos enemigos, pero ahora somos amigos, ahora estamos en paz con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la salvación. Así que hoy podemos ver la palabra paz por todas partes. Generalmente se refiere a la paz de alguna parte del mundo o paz mundial, pero el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia de Dios. Lo interesante es que muchos por ahí usan la palabra gracia y dice, uno suele ver la palabra amor y paz, siempre dicen amor y paz, ¿verdad? Son palabras muy familiares y se supone que han sido tomadas de la Biblia, pero con frecuencia no se usan con el significado de la Biblia. La paz con Dios, por nuestros pecados son perdonados, por eso estamos en paz con Dios. Y al final del versículo dice, de parte de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, así dice al final del versículo. La gracia y paz provienen de Dios, nuestro Padre. En realidad, Él se convierte en nuestro Padre cuando venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta epístola de Efesios? ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios era la iglesia. Dios tenía un plan de formar una iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía un pueblo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también debería tener la iglesia. Así que Dios planeó el tener la iglesia. Así que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dígalo bien, en Cristo. Este versículo presentó la doxología, que es una fórmula especial de la alabanza a la Trinidad. Esta alabanza se dirige a Dios como el Padre, a nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 6, después será llamado el amado. Recordemos que todavía ha sido una disposición, así que dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese bien, nosotros siempre alabamos a Dios, siempre lo debemos de alabar, porque dice, porque nos bendijo. Y lo hemos dicho muchas veces, el decir nos bendijo quiere decir que nosotros ya estamos bendecidos, que de una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos derecho a todas las bendiciones de parte de nuestro Dios, a todas, mis amados. Fíjese que hay una historia, y dice en los lugares, perdón, ya me iba a adelantar, en los lugares, dice que Dios nos bendijo. No podemos pensar en algo más maravilloso que esto. Él no estaba hablando de algo que pueda ser nuestro cuando lleguemos al cielo. Él está diciendo que ahora mismo nos bendijo.
es una expresión completa en lugares celestiales. Y considerando la totalidad del Nuevo Testamento, solo se emplea en Éfeso, es donde en los Efesios es donde se encuentra. Se encuentra 5 veces aquí. Está en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 1, versículo 20, en el capítulo 2, versículo 6, en el capítulo 3, versículo 10, en el capítulo 6, versículo 12. El sustantivo lugares se encuentra en el original. Así que esta expresión es en lugares celestiales. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual, o sea, en los lugares celestiales. Así que este término denota las esferas o ámbitos de nuestra asociación en Cristo. Todavía no estamos en el cielo, pero nuestro llamamiento es celestial y el poder de nuestro vivir diario es celestial. La provisión de Dios es celestial y aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso ocurre en las regiones celestiales. Así que yo le quiero hablar de algo, hermanos, que es muy, muy importante. Porque hay veces que cuando Dios le dijo a Josué que allí estaba la ciudad, que cruzaran el Jordán y que tomaran la ciudad, o sea, era de tomar la ciudad. Cuando Dios les dijo, les voy a dar la tierra prometida, o sea, no era de entregárselas, sino que tenían que luchar por obtener la promesa de Dios, que es la tierra prometida. Dios aquí nos dice que somos bendecidos y es muy importante que nosotros luchemos por esas bendiciones, que obtengamos esas bendiciones. Se cuenta la historia de un hombre que siempre durmió fuera de un restaurante. Era un vagabundo, era una persona que vivía en las calles y que lo andaban buscando porque había recibido una herencia multimillonaria y lo andaban buscando porque era el heredero. Fíjese, siendo heredero de una suma multimillonaria, él andaba comiendo de la basura que tiraba la gente, de la comida que tiraba la gente o de los desperdicios de los restaurantes, cuando en realidad era heredero, pero no sabía porque como no estaba en el hogar, no se había dado cuenta que él era un heredero de una suma muy importante. Cuando lo encuentran, cuando lo van buscando y lo encuentran, pues resulta que este hombre estaba muerto. Nunca supo que tenía una herencia y nunca disfrutó de esa herencia. Murió en la miseria. Muchas veces nosotros como hijos de Dios vivimos así. Como no leemos la palabra, no nos damos cuenta de todas las bendiciones que usted y yo podemos disfrutar, de todas las bendiciones que usted y yo podemos tener. Muy importante que a través de que leamos la palabra de Dios nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que por eso la recomendación una y otra vez, lea la palabra, porque ahí va a encontrar, mis amados, todas las bendiciones a las cuales nosotros tenemos derecho y que muchas veces el enemigo nos hace creer que no somos merecedores de nada, que nada nos merecemos, que nada es nuestro. Y mucho hijo de Dios así vive en la miseria espiritual, porque desconoce todas las bendiciones, porque dice, nos bendijo, o sea, es algo que ya es nuestro, que desde el momento que usted viene y acepta a Jesucristo, son nuestras esas bendiciones. Así que eso es lo que dice, y dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo está alabando por eso que dice que nos bendijo, se está alabando porque nos bendijo y nosotros adoramos y alabamos a Dios porque ya somos un pueblo bendecido por Dios, que es algo muy importante. Y hay otra historia de otro hombre que también dice, en esta historia también es verídica. Hace algún tiempo el heredero de un noble británico estaba viviendo en la pobreza, tratando de sobrevivir en la misma miseria. Finalmente, cuando murió ese miembro de la nobleza, comenzaron a buscar a este heredero y lo encontraron. Entonces procedieron a darle la buena noticia y le dijeron que él era el heredero
de ese noble. ¿Y sabe usted lo que hizo este hombre? Este hombre inmediatamente se levantó y fue y con el mejor sastre y se hizo un buen traje y después compró un billete de primera clase para viajar al país donde había de cobrar su herencia, para regresar con la elegancia y la comodidad de su nueva situación requerida. Así que, fíjese, este hombre creyó que él había heredado algo, creyó que le dijeron que tú has recibido una herencia, así que él actuó inmediatamente y fue y se empezó a vestir. ¿Para qué? Para ser heredero, para poder ser y llegar elegante, para que usted me entienda. Nosotros, para recibir esta riqueza espiritual, estas bendiciones que tenemos, bueno, la misma carta nos dice, pues condúcete como tal, o sea, compórtate como un hijo de Dios, para que el enemigo no venga y te diga o te haga creer que tú no te mereces nada, que las bendiciones no son tuyas. Este hombre creyó lo que le dijeron y él actuó inmediatamente y actuó en consecuencia. Así que él creyó que él había recibido esa herencia. Usted y yo debemos de creer que nosotros hemos recibido esa herencia y que las bendiciones de nosotros son espirituales. Yo creo que por eso muchas de las veces no nos interesan tanto, porque son espirituales. Nosotros queremos dinero, queremos lo físico, pero lo material se va a quedar aquí. La riqueza espiritual que Dios nos da, esa nos va a seguir hasta en el cielo. Y esa riqueza espiritual que tenemos es algo que no puede comprar el ser humano, como el tener paz, el tener gozo, el poder perdonar a los demás, algo que mucha gente no tiene. No pueden perdonar. Dice, yo quisiera perdonar, pero no puedo perdonar. Pero aquel que cree que ha recibido esas bendiciones, aquel que cree y posee todas las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano, nosotros podemos perdonar, podemos amar, podemos ayudar a otros. ¿Por qué? Porque damos de lo que tenemos. Pero si usted no ha querido tomar esa herencia que Dios nos ha dado, entonces no podemos dar lo que no tenemos. Así que es tan importante que usted y yo atendamos y entendamos que tenemos una riqueza espiritual y que somos bendecidos por Dios hoy en día. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. El resultado de la bendición es ese. Así que nosotros decidimos o vivir vivir en una pobreza espiritual o vivir en esa riqueza espiritual que tenemos. Porque hay una vida, cuando hay una escasez en las personas, está la amargura, está la envidia y el descontentamiento de uno mismo. Pero cuando estamos nosotros con esos valores de los creyentes, con esos valores de la palabra de Dios, hermano, nosotros somos felices porque nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos de poder tener esas bendiciones espirituales en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Yo necesito primero aceptar a Cristo para poder obtener esas bendiciones. Y una vez que lo hago, hermanos, yo lo puedo tener. Puedo tener esa riqueza espiritual, esas bendiciones espirituales. Entonces, debemos de entender, porque tal vez usted no sabe que usted es heredero de todas las bendiciones de nuestro Dios, de todas las promesas que están en la palabra de Dios. Nosotros somos esos herederos y es muy importante que usted y yo podamos entender. Así que usted no va a recibir ninguna bendición espiritual en esta vida a no ser que le llegue por medio de Jesucristo. Él no solo nos ha salvado, pero también en Él nos colma de bendiciones. Así que es muy importante. ¿Cómo necesitamos hoy tomar posesión de ella? Para comenzar a vivir como un hijo de Dios, debería vivir con una vida de autenticidad y calidad. Después de todo, hoy la gente busca aumentar su calidad de vida material, surtiéndose de todo lo necesario para disfrutar de todas las ventajas que ofrece la sociedad de consumo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de buscar las bendiciones de Dios para poder vivir una vida
espiritual en Cristo. Así que ahí al terminar el versículo 3, dice, nos encontramos en esta división del bosquejo, que es en el capítulo 1, como ya vimos antes, al indicar la consideración del versículo 3. Así que nos encontramos aquí donde dice que Dios Padre, dice general titulado Dios el Padre planeó la iglesia. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Ahora surge la pregunta, ¿cuál proyecto? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? Aunque comenzamos con este tema en nuestro, más adelante, el número 1 dice, nos escogió en Cristo. Eso fue lo que hizo Dios para planear una iglesia. Nos escogió en Cristo. Número 2, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y número 3, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. De esa manera Dios planeó la iglesia escogiéndonos. Dios le escogió, usted no vino por casualidad. Dios le escogió, Dios le hizo el llamado y usted escuchó ese llamado y vino a Jesucristo y ahora usted puede disfrutar de esas bendiciones. Necesita, mis amados, sentirse con el derecho y de creer que las bendiciones son nuestras y tomarlas, tómelas como hijo de Dios, son de usted. Él nos escogió para ser parte del cuerpo de Jesucristo y planeó una iglesia en la cual ya lo hemos dicho de qué manera lo hizo. Así que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, lo que estamos hablando, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Usted levántese como hijo de Dios, siéntase parte de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios le escogió. No le haga caso al enemigo cuando le dice que usted no es merecedor de ninguna bendición, que usted no puede usar nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque todo es nuestro. Viva como hijo de Dios. ¿Por qué vemos tanto cristiano decaído y tanto cristiano que no vive como un hijo de Dios? Es porque no ha creído que es hijo de Dios, no lo ha creído, no lo ha atesorado para decir, soy hijo de Dios. Entonces, muy importante, muy importante que nosotros creamos a lo que dice la palabra. Por eso le di los dos ejemplos de estos hombres. Uno que nunca supo que tenía una heredad y murió en la miseria y vivía comiendo del desperdicio, y otro que sí creyó que había recibido una herencia, inmediatamente se levantó y se vistió correctamente, elegante, para poder ir a recibir esa herencia, porque era la herencia de un noble. Si usted cree que es hijo de Dios, usted va a empezar a comportarse como hijo de Dios y a tomar esas bendiciones que son nuestras, porque las hemos recibido en Cristo, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Así que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el pensamiento completo es que uno debe de abrir este regalo para ver lo que Dios ha hecho por usted, para poder entonces vivir por la fe y asirse de ello y vivir en el día de hoy en los lugares elevados a los cuales Dios lo ha llevado a usted y le ha hecho a usted un hijo. Lo ha bendecido con toda clase de bendición espiritual y nosotros necesitamos vivir de esa manera en este mundo presente. Amén. Así que dice aquí el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, el cual, fíjese bien, nos escogió delante de él antes de la fundación. La palabra según es un colectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo a la voluntad divina. Todo se hace en consonancia y armonía con el propósito de Dios. Este mundo y el universo operan de acuerdo con el plan
y el propósito de Dios. Así las palabras según mira hacia atrás a las 3 bendiciones del versículo 3. Así que Dios nos escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de todo tiempo. Allá en la eternidad pasada, que eso quiere decir que ni usted ni yo hicimos la elección. Él nos eligió no porque fuéramos buenos, sino que nos eligió para que pudiéramos hacer algo nuevo, algo bueno. Y toda la elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía y la sabiduría y también la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, yo vine, fíjese bien. A veces creemos que nosotros tomamos la decisión y que nosotros venimos. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en cualquier momento yo dejo de ir a la iglesia y digo, ya no voy a ir, porque pienso que yo fui la que escogí a Dios, que yo le estoy haciendo un favor a Dios con el estar en la iglesia. Y no es así. Él nos escogió. Usted y yo tenemos que entender que Él nos escogió y nosotros acudimos al llamado que Dios nos hizo. Dios planeó el tener un pueblo para Jesucristo. Dios hizo el llamado, como en aquella ocasión allá con Ruth, cuando le hicieron el llamado a todas las doncellas para que hubiera una nueva reina. ¿Se acuerda ya de Ruth y de Basti y Ruth, para que entienda? No, sí. Sí. No es Ruth, yo me ando confundiendo. La reina Esther. La reina Esther, cuando hicieron todo un certamen, por decir así, de belleza, que juntaron a todas las doncellas para poder sustituir a Basti. Entonces Esther entró ahí, pero muchas fueron las llamadas, muchas fueron las señoritas que fueron escogidas para presentarse ante el rey y ser la esposa del rey. Entonces muchas fueron las llamadas, pero una sola fue la escogida. Así que nosotros, muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos, pocos aquellos que logramos obtener la herencia, logramos hacer lo que Dios dice que es nacer de nuevo. El evangelio se da a todos se nos brinda el evangelio, a todos se nos da la oportunidad de ser salvos. Pero bueno, ahí es donde ya yo decido si sigo a Jesucristo o no. Y una vez que ya estoy aquí, bueno, Él me escoge. Nos escogió ¿para qué? Más adelante lo vamos a ver, para ser adoptados como hijos suyos. Ya que vinimos a Jesucristo, después tenemos que recibir el espíritu de adopción y el sello del Espíritu Santo, que es algo muy importante. Cuando Dios ya nos pone el sello es porque ya somos propiedad de Él, porque ya somos apartados para Él, porque ya le pertenecemos a Él. Eso es algo muy, muy importante que nosotros debemos de entender. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, y esto quiere decir antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Entonces, fíjese que en una ocasión el predicador Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión: Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Es Dios quien nos ha escogido y nosotros le hemos escogido a Él. Y es cierto, si Dios ha esperado a que nosotros fuéramos a Él, que nosotros le buscáramos a Él, nunca hubiéramos llegado, hermanos. Porque el ser humano no busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros y nosotros le escogimos. Él nos escogió y nosotros le escogimos para que fuera nuestro Padre. Recordemos que lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted lo puede leer ahí en San Juan 15:16, como solía decir el doctor Campbell Morgan. Eso pone toda la responsabilidad en Él. Si Él fue quien nos escogió, entonces Él es el responsable, y eso es algo realmente maravilloso, que el Señor Jesucristo que se haga responsable de nosotros,
Como Israel es un ejemplo de la elección divina, recordemos lo que Dios dijo acerca del pueblo de Israel en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios escogió a Israel en el tiempo, Él escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esta elección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o su forma de pensar. Él supo el fin de todo desde el mismo principio. Ahí en Hechos 15, 18, Él lo hizo con cierto propósito para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para santificarnos. Entonces, usted y yo debemos de creer, hermanos, y crea que usted es hijo de Dios, pero créalo con todo su corazón, para que usted pueda vivir como un hijo de Dios. Mientras yo no crea, yo no sienta que soy hijo o hija de Dios, yo nunca voy a vivir ni voy a tener una vida cristiana agradable a Dios, porque yo mismo no creo que soy hijo de Dios, o porque el enemigo me hace creer que no soy hijo de Dios, que no merezco las bendiciones de Dios, y por eso muchos viven, perdón la palabra, en una miseria espiritual, porque no sienten, no creen lo que la palabra de Dios dice. Pero es muy importante que usted y yo creamos que somos hijos de Dios y que somos merecedores de todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús, y que usted y yo lo debemos de creer. Así que la elección requiere de una vida santa. Hay muchas personas hoy en día que dicen, bueno, yo soy uno de los elegidos, he sido salvo por gracia y puedo hacer lo que quiera. Pablo respondió a esas personas que opinan de esa manera allá en Romanos 6, 1 y 2, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que nosotros, hermanos, uno no puede usar la gracia como licencia para seguir pecando. Si usted cree que es hijo de Dios, usted entonces va a tratar de no pecar. No vamos a decir que no somos pecadores, porque sí fallamos, pero no está en nosotros el estar practicando el pecado, no está en nosotros el estar planeando el pecar. Entonces, por eso somos justificados por Jesucristo, pero una vez que yo acepto a Cristo, yo no puedo seguir viviendo como yo quiera. Por eso le leí estos versículos de aquí de Romanos 6, 1 y 2, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo y seguir pecando y decir que somos hijos de Dios? Si yo soy hijo de Dios, yo me voy a apartar y voy a tener una vida santa, una vida apartada a Dios, una vida que le agrade a Dios, para que Él me pueda escoger, una vez que ya vine a Cristo, me pueda escoger y darme el espíritu de adopción, del cual clamamos Abba Padre. Entonces, muy, muy importante que creamos a todo lo que la palabra de Dios nos dice en su palabra, que es muy importante. Y aquí lo voy a dejar porque este tema es muy importante y es algo que debemos de estudiar y de analizar bien para que no haya confusiones. Muy importante este tema, así que le voy a dejar aquí porque es algo que se tiene que estar diciendo con mucho cuidado tocante a la elección y la predestinación que tenemos en Cristo, que Él nos escogió desde antes, desde que Dios planeó, dijo: va a haber una iglesia para mi hijo. Fíjese que la iglesia era un misterio que en el Nuevo Testamento es revelado. Nosotros ya existíamos en los planes de Dios desde un principio, la iglesia de Jesucristo. Entonces todo está bajo el control de Dios y todo está en los planes de Dios. Por eso muchas veces decimos la frase, ¿verdad? Los planes de Dios son perfectos,
porque en los planes de Dios estaba usted y estaba yo. Y gracias a Dios que acudimos a ese llamado y que ahora podemos decir que somos hijos de Dios y que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Así que tome esas bendiciones, son suyas, luche por ellas, tómelas, úselas para que usted pueda disfrutar de esta vida en Cristo y podamos disfrutar de este evangelio tan hermoso que Dios nos ha brindado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, le doy las gracias por habernos acompañado en esta mañana. Le invitamos a que nos busque en YouTube, ahí con el nombre de C.C. El Buen Pastor. Ahí búsquenos, C.C. El Buen Pastor. Ahí usted puede encontrar enseñanzas. Y aquí por Facebook, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted nos puede encontrar así en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Déjeme orar para que Dios le bendiga en este día. Y si el Señor así nos permite, bueno, nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por escogernos y por darnos esta salvación tan hermosa, la cual hoy podemos disfrutar. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, mi Dios, que por medio de estos medios, mi Dios, puedan venir a ti, puedan venir a tus plantas, puedan venir, Señor, a rendir su vida a ti para disfrutar de estas bendiciones que tú nos regalas en Cristo. Te pedimos, oh Dios, que esta enseñanza pueda llegar a esas personas, oh Dios, y que te conozcan y que te reconozcan como su Señor y como su Salvador y te acepten en su corazón. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Te doy gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que se conectaron el día de hoy. Te pido que los bendigas grandemente, que los guardes de todo mal, que los cubras con tu sangre preciosa. Señor, que tú les des gracia y sabiduría en sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, oh Dios, en donde quiera, Señor, que ellos vayan y que ellos tengan algo que hacer. Tú des gracia y sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, prima. Hermana Noemí, Dios le bendiga. Dios te bendiga, prima. Y dice, aleluya, así es, el Señor nos escoge. Gracias, Señor, por tu gracia. Amén. Dios te bendiga, prima. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Rubén. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Les deseo que tengan un excelente día. Y si el Señor así lo permite, nos vemos el viernes aquí nuevamente en Aprendamos Juntos. Dios le bendiga, cuídense mucho. Dios le bendiga, hermana Noemí. Cuídense.